Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de noticias, análisis y opinión de sincandado.com. Hoy hablaremos de Asamblea Constituyente. Y aunque el presidente Gustavo Petro dijo a través de su cuenta en X que no se hará en época electoral, sí dio a conocer procedimientos, fechas y también temas que serían abordados en la misma, pero que sin duda serán también objeto de campaña durante el proceso electoral, tanto para Congreso de la República como para Presidencia de la República. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, a que le den me gusta, a que activen la campanita de notificaciones para que sepan el momento en el que publicamos nuevo contenido y adicionalmente a que lo compartan. Y es que el presidente Gustavo Petro señaló en un extenso mensaje a través de su cuenta en X que la Asamblea Constituyente no se hará en época electoral y tras ser inscrito el comité promotor en un acto celebrado en la registraduría y encabezado por el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, de inmediato se vinieron a la memoria dos hechos que dejan ver las contradicciones del presidente Petro frente a una asamblea constituyente. La primera imagen se le ve al presidente entonces candidato acompañado de Claudia López, Antanas Mocus y Ángela María Robledo, con 12 mandamientos esculpidos en piedra en el que se comprometía a no convocar a una asamblea constituyente según el segundo punto del mismo. Y el segundo, en una entrevista con la Luciérnaga de Caracol Radio, dijo que gobernaría con la Constitución de 1991 y que no necesitaba una asamblea constituyente para modificar la Constitución de 1991. Escuchemos lo que dijo en ese momento el presidente Gustavo Petro. A ver, no, la pregunta era concreta. ¿Usted va a convocar una asamblea constituyente o si su partido o alguien en el Congreso la convoca, usted la respaldaría? Es que si tú lees la Constitución, una asamblea constituyente no la convoca el presidente. La promueve el gobierno, la puede promover en el Congreso. Tiene que convocar es el Congreso de la República. Ok, si el Congreso la convoca, no, promueve, ¿usted la respalda? El Congreso no va a convocarla y no necesitamos. ¿Sabes por qué? Porque si ya tenemos Constitución, ¿para qué constituyente? Como mencionamos anteriormente, el pasado viernes se inscribió al comité promotor en un evento encabezado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Que puede desbloquear estos cambios y estas reformas es una asamblea constituyente que sea la voz soberana, el poder constituyente de los ciudadanos y ciudadanas. El gobierno nacional y el presidente de la República, Gustavo Petro, ha considerado que esta iniciativa ciudadana merece todo el respaldo y que esta iniciativa debe ser, por supuesto, liderada por los más importantes liderazgos sociales y populares del país, que permita, con un respaldo de más de 3 millones de firmas, incluso el presidente ha hablado de 10 millones de colombianos y colombianas respaldando esta iniciativa, para que con la fuerza de una iniciativa popular del Poder Constituyente, el próximo Congreso examine, un Congreso pro-constituyente o preconstituyente, examine y le dé vía libre a la convocatoria al pueblo colombiano a una Asamblea Nacional Constituyente. A partir de hoy, con la radicación de esta iniciativa y con la inscripción de este comité de 9 personas, arranca el proceso de recolección de firmas para que el poder constituyente de los colombianos y colombianas se exprese con legitimidad, con nitidez y con la fuerza que requiere un cambio constitucional en Colombia. Y aunque el gobierno ha insistido en que se trata de una iniciativa de carácter popular, el hecho de que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se hiciera presente en este evento y hablara durante el mismo, pues se ha señalado que sin duda se trata de una iniciativa promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Bueno, y luego de ese procedimiento, luego de haber cumplido con ese trámite, hubo sectores que recordaron hechos recientes de la historia en el que, por ejemplo, Hugo Chávez, quien fue presidente de Venezuela, convocó una asamblea constituyente y a partir de ese momento el chavismo se perpetuó en el poder en el vecino país de Venezuela. Napoleón, que estoy convencido de que el único camino pacífico
lo vuelvo a repetir ante ustedes, el único camino pacífico para salir de esta tragedia social, económica y política, a la cual nos trajeron 40 años de falsa democracia, no hay otro camino que el camino de la Asamblea Constituyente, una nueva constitución. Sus discursos transmitidos en largas alocuciones televisadas polariza aún más la sociedad. Puedo decir que Tarek William Saab es candidato a la constituyente. ¿Por qué no? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el problema? Ya yo sé por qué no quieren. Porque ellos quieren que el pueblo esté confundido. Como cuando el niño va a la piñata y le dan vueltas y lo marean para que no sepa dónde está la piñata. Igualito al pueblo lo quieren marear. Por orden del Consejo Nacional Electoral, para el domingo del 25 de julio de 1999, nuevamente se convoca a elecciones para decidir los miembros que conformarán la Asamblea Constituyente. COPEI y Acción Democrática apoyan el referéndum con reservas y el líder de Convergencia y expresidente, Rafael Caldera, rechaza rotundamente la propuesta convocando a la abstención, debido a que, según él, las Fuerzas Armadas están siendo politizadas y las propuestas no son para mejorar las instituciones democráticas, sino para desmejorarlas. Y en medio de ese panorama, de esa discusión, hay quienes apoyan o cuestionan la convocatoria a la Asamblea Constituyente. El congresista Alejandro Toro, quien es miembro de la bancada de gobierno de izquierda, pues ha defendido esta iniciativa. Hola familia, hoy nos vamos a dormir con una gran noticia. Se inscribió el comité impulsor de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué es una gran noticia? Porque la élite de este país ha hecho todo lo posible porque no se pueda transformar absolutamente nada estructural en beneficio del pueblo. Porque si nos vamos a la Constitución del 91, todo lo que ahí se puso como derecho lo han ido privatizando. Han privatizado el derecho al trabajo y le han quitado a los trabajadores de este país todas sus garantías en el tipo del contrato, en quitarle la noche, quitarle el recargo al 100% los domingos y festivos, en decirle a los estudiantes del SENA cuando hacen sus prácticas trabajando que eso no es trabajo, entonces le quitaron el contrato de aprendizaje. Todo lo volvieron un negocio. La salud se la entregaron a unos intermediarios llamados EPS. Las pensiones se las entregaron a unos intermediarios llamados fondos privados de pensión. La educación pusieron a las universidades públicas a rebuscar dinero como si fueran privadas y eso baja la calidad de la educación. Hace que a los profesores de las universidades públicas que antes estaban en el pináculo, que antes han mantenido inclusive las universidades públicas como las primeras en el país, como sucede con la Universidad Nacional o la Universidad de Antioquia, entonces los precarizan, comienzan a pagarles por horas, a bajarles las horas de cátedra, simplemente a supervivir. Así que necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente. Hay algo donde todos nos encontramos y es que queremos que se le baje el salario a los congresistas de este país. ¿No le parece a usted un descaro que ganemos 52 millones de pesos los congresistas? Que tengamos 3 meses de receso al año, que se trabaje 2 o 3 días a la semana. Eso es un descaro. Se ha intentado cambiarlo a través de leyes, pero ¿sabe qué sucede? Siempre se cae. Muy seguramente a través de la Asamblea Nacional Constituyente lo vamos a lograr. Y si nos vamos a otros aspectos, es increíble que el Congreso sea quien elija el Consejo Nacional Electoral. Y al fin de cuentas terminan siendo directorios políticos decidiendo a quién ayudar o a quién hacerle la guerra. Y si nos vamos al tema de contralor o procurador, es absolutamente también ilógico que quienes son los entes de control que deberían supervisar alcaldes, a gobernadores, a diputados, sean elegidos por los congresistas que también eligen o ayudan a elegir a estos funcionarios públicos. Así que vamos por la constituyente ya. Hay que recoger 14 millones de firmas, pues lo vamos a hacer. En Antioquia vamos a trabajar los 125 municipios, las 9 subregiones y vamos a dar la sorpresa. Porque hay algo en lo que nos encontramos, no solo la gente del pacto histórico, del cambio, del petrismo, del centro. Es que aquí hay cosas que se deben transformar desde la constituyente. Vamos con toda. Muy bien al ministro Antonio Sanguino, que ha estado liderando este proceso y que ha dado como un faro la directriz el presidente Gustavo Petro, porque es la hora del pueblo. El cambio es con el pueblo y que el pueblo escriba su constituyente. Chao, chao. Y en ese mismo sentido se ha pronunciado otro miembro del sector de izquierda, quien es Ninco Daza, quien fue precisamente uno de los miembros de la diplomacia colombiana, embajador de Colombia en México, cuyo cargo fue declarado no ajustado a la norma por el Consejo de Estado. ¿Qué piensa Ninco Daza sobre este tema de la Asamblea Constituyente?
Cumplió al pueblo colombiano, al presidente Gustavo Petro, las organizaciones sociales, se ha inscrito el comité inscriptor, el promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, un grupo de delegadas y delegados de diversas organizaciones sociales, juveniles, de mujeres, campesinas, indígenas, afrodescendientes, que inician con esta inscripción una nueva etapa en la lucha por la profundización y la consolidación del cambio en Colombia. Obviamente estaremos de la mano del presidente Petro integrando este comité, la generación Petro presente, haciendo historia con el pueblo y con la gente. Esperen este 20 de julio, esperamos ya poder radicar el proyecto con más de 10 millones de firmas que estaremos recogiendo en todo el país. Esperen en todos los municipios del país las convocatorias para ser parte de estos equipos, porque la constituyente eres tú, la constituyente somos la comunidad, los vecinos y las vecinas, somos todas y todos. Un abrazo grande. Pero también se han pronunciado en contra, sectores en contra de esta iniciativa del gobierno Petro, aunque dice que se trata de una iniciativa de carácter popular. El expresidente Álvaro Uribe Vélez. La disculpa. Ahora quieren cambiar la Constitución. Una estrategia electoral. La Constitución que ellos, como guerrilla del M-19, pidieron, que ayudaron a escribir y a aprobar. El sucesor, la cumbre moral de la FARC. Pero también los precandidatos presidenciales se han referido a este tema. Asamblea Nacional Constituyente. La precandidata presidencial Vicky Dávila. La constituyente de Petro no es para arreglar el país, es para perpetuarse en el poder. Cuando un gobierno pretende cambiar las reglas de juego, es porque no quiere someterse a ellas. Así empezaron otros regímenes en la región, recuerden Venezuela, debilitando los controles, concentrando el poder y silenciando a quienes piensan distinto, a la oposición. Colombia no puede repetir esa historia. La Constitución se respeta, no se manosea para satisfacer ambiciones personales. Defender la Constitución y hacerla cumplir es nuestro compromiso. No cambiar las reglas, sino fortalecer las instituciones, exigir resultados, corregir lo que no funciona con leyes y reformas puntuales dentro del marco constitucional. La salida no es concentrar poder, es restablecer la seguridad, ordenar la economía, combatir la corrupción de frente y gobernar con límites. Democracia es cumplir la ley, no reescribirla cuando estorba. Escuchemos ahora a Juan Carlos Pinzón, también precandidato presidencial. La elección ante la registraduría del Comité Promotor de una Asamblea Constituyente no es solo un trámite, es una amenaza directa a la democracia. Es abrir la puerta a una dictadura. Petro se quitó la máscara y, claro, su deseo de seguir en el poder. Todo el país está en riesgo. Esto es el libreto del narcocomunismo, debilitar la ley y cambiar las reglas de juego para poder quedarse en el poder. No lo podemos permitir. Tenemos que defender la democracia y proteger a nuestro país. Por eso Colombia necesita unidad, carácter y decisión. La gran consulta por Colombia es el camino de unión que necesitamos para derrotar este gobierno y frenar su intento de perpetuarse en el poder a través de Cepeda o del mismo Petro. ¿Y qué piensa sobre este tema la congresista Catherine Juinao? Bueno, queridos amigos, todos aquellos ciudadanos que hayan decidido creerle ciegamente a Petro y que por más que uno les muestra cifras, datos, hechos que desmienten lo que Petro está diciendo o que muestran otra realidad y es gente que ha decidido no creer, no vean este video. Sigan derecho y no vean este video porque pueden terminar con un shock muy grande a sus creencias. En cambio, esos ciudadanos que sí están interesados en la verdad, que deciden informarse de varias fuentes, contrastar, verificar los datos, las evidencias, no solamente les pido que vean este video, les pido que lo roten con todo el que conozcan. Hablemos de la mentirotototota que está utilizando el presidente Petro para justificar destruir la Constitución del 91. Que el Congreso le tiene una estrategia de bloqueo institucional y que como el Congreso no lo ha dejado hacer nada, no le ha aprobado nada y le ha obstruido todo, él literalmente tiene que destruir la Constitución que tenemos para hacer una a su medida. Pero como mi equipo y yo sí somos juiciosas y hacemos la tarea, procedo a enumerar una a una las reformas y leyes que este Congreso le ha aprobado al presidente Petro, así que ténganme paciencia. Tuve que imprimirlas porque son muchas. Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, aprobado. Reforma Tributaria 1, con el ministro José Antonio Ocampo, aprobada. La ley que crea el Ministerio de la Igualdad, aprobada.
La ley de paz total, aprobada. La reforma al Código Electoral, con el cuestionable Alex Vega, que increíblemente Petro no solamente le dio la bendición, sino que le dio mensaje de urgencia. Aprobado. Por fortuna luego lo tumbó la Corte. Reforma pensional, y ojo con esta, aprobada no una, dos veces el Congreso aprobó la reforma pensional. Si se vuelve a caer en la Corte no es por culpa del Congreso, es porque este gobierno la vició y se lo advertimos en el primer trámite y en el segundo. Reforma laboral, aprobada, además con ponencia de la senadora verde Angélica Lozano. Reforma que creó la jurisdicción agraria y rural, fue una reforma constitucional, aprobada. Reforma sobre el campesinado como sujeto de derechos, aprobada. Reforma al sistema general de participaciones, que cambia la manera como la nación le envía los recursos a los entes territoriales, aprobada. Prohibición de las corridas de toros, aprobadas. Reforma a la ley 30 de 1992, que le da más recursos a las universidades públicas, recién aprobada. Magistrados de la Corte Constitucional ternados por Petro, elegidos por el Senado. Defensora del pueblo ternada por Petro, elegida por la Cámara. Y una ñapa, que esta no la eligió el Congreso sino la Corte Suprema, pero se le eligieron a Petro, a la fiscal general Luz Adriana Camargo. ¿De qué es lo que se queja Petro entonces? ¿Cuál bloqueo? ¿Cuál bloqueo de qué? Ah, bueno, porque hay una reforma que no se le aprobó, bendito Dios, gracias a Dios que no, la reforma a la salud. Una reforma pésima, estatizante, que promovía mucho más corrupción de lo que el sistema ya tiene. Una reforma, bueno, que han implementado por la puerta de atrás y que por eso hoy vemos al sistema de salud casi que destruido. Esa no se la aprobamos. Y la otra que no le aprobamos fue la reforma tributaria 2. Entonces, de todo lo que presentó Petro en el Congreso, le aprobamos 14 reformas y proyectos de ley y solo le negamos 2. La reforma a la salud y la reforma tributaria 2. Y hay una reforma más, que no es que el Congreso no la aprobó, es que el gobierno ni siquiera la presentó y les quiero decir que eran las reformas más importantes. La reforma a la justicia no salió adelante porque es que el gobierno ni siquiera la radicó. Ahora bien, hay millones de ciudadanos en los territorios, en la Colombia profunda, que no han visto ningún cambio, ni en educación, ni en salud, ni en seguridad. Y estas personas engañadas por Petro creen que es que a Petro no lo dejaron hacer esos cambios. A esas personas, ojalá ustedes me ayuden a hacerle llegar este mensaje, eso no es verdad. Lo que realmente sucedió es que Petro y su gabinete nunca hicieron el tránsito de activistas a gobierno. No ejecutaron, no saben gobernar, no saben dar resultados y ahora quieren repartir culpas de su propia ineptitud y cargarla contra la Constitución política. ¿Qué culpa tiene nuestra Constitución de la ineptitud de este gabinete? El de la Asamblea Nacional Constituyente, sin duda será un tema de campaña electoral, porque el propio presidente Gustavo Petro ha dicho que apoya a aquellos candidatos que respalden la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución de 1991. Muchas gracias a todos por acompañarnos, los esperamos en otra oportunidad y no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que sepan el momento en el que publicamos nuevo contenido, a que le den me gusta y a que lo compartan y a que opinen. Nos vemos en otra oportunidad.